nos vamos a los comentarios atrabiliarios, arbitrarios, y que luego no les gusta que conteste, pero si tienes derecho a comentar, tengo derecho a contestar. Los comentarios arbitrarios, vamos rápidamente porque hay un montón hoy y vamos, igual no llegamos a tiempo, pero dice, además tengo que avanzar esto, espérenme que los comentarios también los tengo yo aquí, donde ustedes no ven. Y perdón. Esto de la propaganda rusa hace tiempo también que lo quiero manejar. Es que no tengo tiempo, no me da la vida, pero al mismo tiempo resulta que no puedo hacer otro streaming a la semana o uno de 1 hora todos los días, pues porque tengo que trabajar. Pero en fin, dice Gabriel García Martín, dice, pero si hay cosas que te hacen dudar, él lo decía con los teístas enojados conmigo, como la sábana santa o los milagros eucarísticos. Mi respuesta es no. Los datos reales niegan la supernaturalidad de la sábana. La sábana es una de miles de reliquias falsas del medievo y una de docenas de sábanas santas que se movieron en el medievo para embaucar a nobles que tenían el dinero para pagártelo. Y no hay ni una prueba fiable de los presuntos milagros eucarísticos. Yo lo he contado. Cuando a mí en el Opus Dei me empezaron a contar de la hostia que volaba sangrando porque unos malvados se la habían llevado para demostrar que no era la carne de Cristo y la apuñalaron a la hostia y la hostia salía volando y goteaba sangre. Me parecía tan absolutamente esperpéntico el asunto que me reí. Debo haber tenido 12 años, se enojaron mucho conmigo. La gente se enoja conmigo porque me río de las cosas, es horrible. Bueno, esto es importante y es bueno que me lo hayan preguntado. Dice que igual debía yo entrevistar a los ciudadanos rusos que huyeron de su país por estar en desacuerdo con las acciones llevadas por Putin y la extraña epidemia de muertes desde balcones o suicidios con armas de fuego por la espalda. Bueno, podría ser una buena idea, pero también aportar ese punto de no todos los rusos estamos con Putin. Digo, muchas gracias, qué bueno que lo mencionas. Se intentó, se habló, algunas de las personas que estuvieron conmigo hablaron con algunos de sus amigos rusos, ninguno quiso participar. No lo juzgo, simplemente lo comento. Luego me pregunta Tino Sandoval y le agradezco. Mauricio, ya no actualizas el podcast y también esto tienen ustedes derecho a saberlo. Desde hace como 4 semanas no lo he actualizado porque no tengo tiempo. De verdad no tienen una idea de la enorme cantidad de trabajo que tengo que manejar, más los proyectos adicionales y demás. Y no, lo siento. 1000 disculpas, voy a tratar de subirlos en cuanto tenga un poco de tiempo. Y ya tenemos aquí al señor No Mames. Eso me gusta. Me gusta siempre que la gente sea elegante, cortés, amable. Y me diga, hombre, ¿por qué sigues hablando de mí? No mames, que este rey desnudo sigue hablando de mí. Pues sí, ya dónenle dinero para que se compre una vida ignorante y obsesivo. Mira, no lo hago por dinero. Ese es el problema, ¿ves? Tú sí. Yo lo hago porque creo que la verdad es importante y es importante que la gente conozca la verdad y no las versiones interesadas. Pero bueno, sigo, perdón, que no, esto no es lo que le respondí, ¿eh? Buscarte tus propios temas. Qué patético girar en torno a mí y así. Y digo, a ver, este señor está muy preocupado de que le desmonten sus fantasías animadas de la historia imaginaria al servicio de la derechuza. Ese fue el único comentario que hice. Pero mira, he mencionado a Zunzunegui 3 veces. Tengo 2000 y pico vídeos hechos desde 2009. Y de veras cree que giro en torno a él. Eso en psicología tiene un nombre, se llama síndrome de personalidad histriónica. No eres tan importante. Pero como la derecha te usa como herramienta para convencer a la gente de posiciones conservadoras que denigran lo poco de progresista que ha tenido México a lo largo de su historia independiente, y la derecha te utiliza para exaltar a los conquistadores, olvidando las atrocidades que efectivamente cometieron y los motivos de una independencia razonable, yo estoy aquí para dar datos, no porque seas tú. No te halagues tanto, no es para tanto. ¿Ok?
Ya van y se lo dicen, pues seguro, no, seguro lo viene a ver. Jorge Gustavo Sarante Maldonado, bueno, dice, bueno, eran varias cosas que decía, pero dijo esto que es muy importante. En la Segunda Guerra Mundial el aporte ruso fue mucho más importante que el de Estados Unidos, que no es esto está en discusión, yo no creo que sea más importante uno que otro, pero bueno. Pero como quien escribe la historia es este último, pues a Rusia no se le concede el suficiente mérito. Y ahí sí respondí. ¿Quién dices que escribe la historia? ¿Sabes, por ejemplo, que en Rusia, en sus libros de historia, se minimiza el Lend-Lease, todo el apoyo que Reino Unido y Estados Unidos le dio para aguantar la invasión alemana a Rusia? Que se minimiza la campaña del norte de África, la invasión a Italia y la invasión a Normandía, el día D, la mayor operación aeronaval de la historia de la humanidad. ¿Tú crees que Estados Unidos, así en masa, escribe la historia? Porque has visto películas de Hollywood, no porque leas libros de historia estadounidenses, que siendo sesgados, lo son mucho menos que los rusos. Los rusos presentan la invasión a Polonia de Stalin, la invasión a Polonia que pactó con Hitler y que se repartió en el pacto Molotov-Ribbentrop. Se partieron Polonia. En Rusia te lo enseñan en la escuela como una liberación de Polonia, lo mismo que tratan de hacer hoy en Ucrania. No. Cualquier libro de historia occidental narra la resistencia soviética con detalle y yo no he visto ninguno que le reste mérito ni a la resistencia del pueblo soviético ni a la labor del Ejército Rojo. Aunque también cuentan las atrocidades que cometió el Ejército Rojo ya en territorio alemán, que esa no la cuentan los libros rusos. Pero me temo que no has leído esos libros de historia. Lo que hiciste fue ver una película y sacar conclusiones de allí. Por favor. Vargas, y este es representante de muchos otros. ¿Por qué seguir tratando a los personajes históricos como buenos y malos sin entender que como nosotros somos personajes complejos y hacer un juicio con estándares actuales solo lleva a reforzar la idea de que tal o cual es héroe o villano? Lo verdaderamente importante es entender todo lo que nos llevó hasta ese punto con sus claroscuros para lograr trascender nuestro pasado histórico y llegar a una mejor sociedad, nación, etc. Kumbaya, malón. Kumbaya. Kumbaya, my lord. No, mira. Déjame que te diga una cosa, pero tengo que borrar cosas de aquí para poder seguir adelante. Porque si no, no tengo espacio para grabar. Tiene muy poco disco duro esto. Bueno, mira. Ya acabamos de cantar Kumbaya, ahora te respondo. Mira. Hay personajes buenos y malos. Si vas a igualar a Jonas Salk, el creador de la vacuna contra la polio, que la regaló y no quiso cobrar derechos porque dijo que pertenecía a toda la humanidad, con Augusto Pinochet, tú tienes una empanada moral de consideración. Olvídate del Kumbaya. En realidad yo te agradecería que no me acercaras mucho. Te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando empiezas con que Roosevelt no era tan bueno, o Churchill no era tan bueno, generalmente lo que estás haciendo es abrir el camino para decir, Hitler no era tan malo. Juárez no era tan bueno. Y entonces Porfirio Díaz, cuando mató indígenas por números mucho mayores y mucho más brutales que los de Juárez, pues tampoco era tan malo. No, sí. Hay mejores y hay peores. Hay claros y hay oscuros y hay más claros y más oscuros. Bueno, luego aquí otro de los que no entienden nada. No se ganó el Elton porque hay otro. Oiga, señor, está dando una clase de filosofía, tratando de desestimar la filosofía. Jaja, qué simpático se sienten. Es que no es normal. Se tienen en una alta estima. Está haciendo un análisis epistemológico, pero está tan ensimismado que no cree que cae en su propia trampa. ¿Cuál trampa tú? Bueno. Otro que llama filosofía a todo pensamiento. Si yo analizo críticamente cualquier cosa, ¿me vas a decir que estoy haciendo filosofía? Ay, hijo mío. Pues no, entonces la filosofía es todo, entonces no es nada. Ya. Julio Ponce, este es otro Elton que estuvo arañó el Elton. La OTAN es una organización de defensa, el cuchillo es un artículo de cocina. Aquí Pablo Iglesias tiene razón. ¿Tiene razón en qué?
Voy a hacer un antecedente primero. La OTAN nunca ha hecho labores que no sean de defensa, salvo en Yugoslavia, donde salvó muchísimas vidas y detuvo una masacre nazi. Y los aplaudo. La OTAN nunca ha sido un elemento de agresión. Tú me dices, el cuchillo es un artículo de cocina. Sí, pero hay millones de personas o miles de personas que han sido asesinadas con cuchillos de cocina y la OTAN no ha sido un agresor en ninguna guerra. Entonces la comparación es traidora, falsa e improcedente. Ahora, Pablo Iglesias tiene razón ¿de qué? De votar contra la condena a Rusia por sus incesantes ataques a civiles ucranianos, porque la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas se propuso una resolución para condenar los ataques a civiles por parte de Rusia y hasta el PP votó a favor. Algunos de la izquierda menesterosa, pero no tanto, se abstuvieron, como los diputados de Sumar y de Izquierda Unida, pero Podemos votó en contra. No, perdón, fue en las Naciones Unidas, fue en el Europarlamento. Rusia ha matado civiles en Ucrania con tanto gusto como Israel mata palestinos, pero Iglesias y a ti, unos de esos civiles les importan un carajo, lo cual es moralmente despreciable. A una persona moral le importan tanto los palestinos como los ucranianos. Y sigo. Dice Carlos Monroy, y si todo lo que sabemos de Ucrania viene de propaganda de medios europeos, va con V, hijo mío, por favor. ¿Estamos cayendo en los mismos? No. Lo puedes confirmar de manera independiente. Para empezar, los medios europeos no hacen propaganda de Estado, porque no están sometidos a ningún gobierno como si están todos los medios rusos. Europa no se ha demostrado nunca que Europa esté pagando a shields, a portavoces, como el coronel Baños, Beata Legón, Rubén Gisbert, Inna Finagenova, Ilius Ibaya, todos demás propagandistas. No es lo mismo la propaganda que la información. Ucrania hace propaganda, pero la hace con mucho cuidado de no desinformar, porque está bajo la vigilancia de muchos periodistas de izquierda que yo conozco y con los que hemos hablado aquí. Así que no caemos en los mismos. Las mentiras de Putin y su odio a Europa son demostrables. Si no crees en las demostraciones, entonces tú prefieres la propaganda. Madre mía. ¿Por qué Estados Unidos y Europa utilizan la mano de obra china si saben que no tienen libertad? Esta es una gran pregunta que revela un gran problema. Aquí la idea es, si me ubico, Estados Unidos es una sola cosa. Un ente, un pedazo de Estados Unidos decide por todo Estados Unidos. Si alguien en Estados Unidos compra en China, Estados Unidos le compra a China. No, mira, no. Cometes un error. Ni Estados Unidos como país y gobierno, ni Europa, ni como Unión Europea, ni como continente, ni como países y gobiernos, utiliza mano de obra. Ninguna mano de obra. El gobierno de España no utiliza mano de obra. China. No son empresas. Ahora, hay empresas de Estados Unidos y de Europa que utilizan mano de obra china, por ejemplo, instalando fábricas en ese país o comprándoles a subcontratistas chinos, cosa que tampoco hacen los gobiernos. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque es legal. Es decir, no hay ninguna ley en Estados Unidos o en Europa que diga que no puedes o no debes comprarle productos a empresas de un país soberano que dice que respeta los derechos de sus trabajadores. Porque oficialmente China te dice que respeta los derechos de sus trabajadores. Los gobiernos de cada país se ocupan de su país y meterse en los asuntos de otros países se llama intervencionismo y no solemos aplaudirlo. ¿Tú quieres que Trump entre a España porque Fox dice que España es corrupta, que no lo es? ¿O que el PSOE tiene mucho menos corrupción que el PP, que es un partido de corrupción? ¿Estarías de acuerdo en que se atacara cualquier otro país porque otro país dijo que no? Que no es bonito que haya empresas en China que usan mano de obra en condiciones
no libres, condiciones o bien de obligación, de trabajo por forzado, o bien simplemente de pago de salarios de miseria, porque el gobierno chino dice que hay que sacrificarse por la patria y por la revolución y por el comunismo. No, no es bonito. Pero para eso existen organizaciones no gubernamentales, instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional, el Index on Censorship, que fue del que saqué la información del vídeo, y otras muchas que luchan para cambiar las cosas y para denunciar lo que pasa en China. Tú puedes dejarle de comprarle a empresas que lo hacen, sea Shein, Samsung, Victoria's Secret o cualquier otra. Son muchísimas. Y puedes promover boicots y demás, pero esos son asuntos de los ciudadanos. Yo no sé qué esperan que haga el gobierno de Bélgica para que sus empresas no le compren a empresas chinas y no puedan competir con otras empresas que sí le compran a empresas chinas. No sé qué esperan, ni sé con qué base legal creen que se puede hacer. Creo que viven en un mundo muy infantil y no en un mundo de una política que a veces es muy triste y muy dura, pero que es real. Y me dice JC, no vamos a dar el nombre, se rearman para hacer la paz, porque hablo yo del rearme europeo, que creo que es necesario. Se rearman para hacer la guerra. Hay que ser muy miope para no ver esto. Entonces también estás diciendo que Putin se armó no para defenderse de la OTAN, sino para hacer la guerra. Mira, te voy a explicar. Europa... Mira, hay que ser muy imbécil para no ver que Europa se rearma porque hay un loco que está haciendo la guerra en Europa y amenazando a muchos países con el apoyo de otro loco que está al servicio del primero y que despacha en Washington. Si Europa está armada, es más difícil atacarla que si tiene las manos atadas a la espalda, que es lo que quieren tú y Podemos. La legítima defensa es primero legítima, luego es defensa. G.C. Moret, efectivamente no hay oposición, pero aunque detesto a Trump, es la mejor oposición contra estos narcomorenos. Los van a poner en el suelo. Digo, de la sartén al fuego. ¿Crees que a Trump le interesa la democracia en México? La gente de México hará lo mismo que en Venezuela, en todo caso. Sacar a uno, a Sheinbaum, y poner a otro, a Noroña, que sea igual que ella, pero más servicial. Son tontos, de verdad. No confíen en Trump, por Dios. Lord Innsmouth, supongo que a muchos venezolanos que han tenido que soportar el llamado socialismo del siglo XXI, el término socialismo lo identifican automáticamente con Maduro o Chávez, aunque imagino que habrá otros motivos. Y le digo, pero estoy hablando de los que viven en España, que aprovechan las políticas del gobierno español, que ha recibido a más de 200,000 exiliados del gobierno de Maduro. Y luego esos mismos se manifiestan contra el gobierno español del lado de los racistas que quieren echar a todos los inmigrantes de España. Es absolutamente esquizofrénico. Absolutamente. Una excelente pregunta de JPM. ¿Cuál nombre es mejor? 85. Dice, ¿tiene la Unión Europea capacidad logística y económica para suplir el hueco que deja Estados Unidos? Y de ser así, ¿debería entrar Europa allí por humanidad hacia esas gentes? Lo está diciendo respecto concretamente de lo del SIDA. Y le digo, sí tiene capacidad logística y económica o puede desarrollarla. Lo que no ha tenido y está empezando a tener, empujada por los hechos y por muchos de sus miembros, es decisión política, audacia y valentía. Yo espero que Europa reaccione. Animo que Europa reaccione. Por eso traigo europarlamentarios a este canal y por eso hablo de la realidad de Europa, que es poco conocida en América Latina. Si Europa no reacciona, estamos condenados. Ya. No hay salida, no hay opción. Vas a estar de rodillas. La pregunta es, ¿ante quién? Ivanova Aranda hace lo mismo. Hablar de Porfirio Díaz es muy polémico, pero solo voy a decir algo. Si el que me critica alaba a Juárez, el chiste se cuenta solo. Y explícame por qué. Yo te puedo dar una lista de motivos para alabar a Juárez muchísimo más amplia que la usada por este propagandista para exaltar a Porfirio Díaz. Simplemente su herencia legislativa. Como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al promulgarse la Constitución de 1857 que defendió, su promoción de las leyes liberales que hoy son la base de la legislación mexicana, de toda la legislación mexicana, empezando por la Ley Juárez, que fue la primera vez que se estableció la igualdad de todos los mexicanos. El todos somos iguales, que suena muy bonito en los sentimientos de la nación de Morelos, se hace efectivo con la Ley Juárez.
Suma a eso su defensa del país en la intervención francesa, su rechazo al cobarde de Santana, que había perdido ya medio país siendo gobernador de Oaxaca, y son suficientes para que sea aceptable alabar lo que hizo Juárez, aunque se condenen sus atrocidades y errores. Este me pareció tan encantador que no hay un premio Elton, pero me gustaría un premio el más desalmado de los comentaristas de este canal. Dice, ¿por qué los contribuyentes deben pagar una pandemia de otro país? No creo que deban. Pero no deben, pero mira, esto se hace por la misma razón por la que si un desconocido se cae en la calle, lo ayudas a levantarse. Bueno, tú no. Pero las personas que no son psicópatas sí lo hacen. Este del equipo. Joder. No. Es bueno, joder más y molestar menos. Este señor sí está lejos, pero lejos de la realidad venezolana. Tienes que acercarse a ese fenómeno comprendiendo lo que ha pasado en Venezuela. Tal vez comprendas la realidad del mundo actual. Y no estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de la realidad de los venezolanos acogidos en España huyendo de la dictadura. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del PSOE? En lugar de regresarlos en avión a Caracas, como hace su amigo Trump. Más de 13,000. Y aquí abajo lo dice, más de 13,000 venezolanos fueron deportados por la administración de Trump el año pasado. Esto es de enero del 2026, se refiere a 2025. Les ha entregado a 13,000 venezolanos, que se los ha entregado a Maduro o al gobierno que sustituye a Maduro, pero que es lo mismo, para que vivan otra vez jodidos o para que los maten por ser opositores. La realidad venezolana. Esto es de tontería, esto ya no es ni siquiera de política, hijo mío. ¿Qué opina de Karen Carpenter como baterista? Bueno, al menos me hace una decente pregunta de música. Karen Carpenter fue una de las más extraordinarias bateristas del rock. Un absoluto fenómeno. Tiene aquí en YouTube, búsquenlos, solos impresionantes. Parece que es reconocida compositora con su hermano. Y una voz espectacular que tenía Karen Carpenter, pobrecilla, que muere por no comer, no sé, ¿cómo se llama? Bulimia y anorexia. Muere de anorexia, tristísimo, de una voz espectacular. Pero en algún año fue nombrada la mejor baterista del rock, porque tocaba todo lo que hay que tocar en batería, y es bueno que lo sepan ustedes. Y más Venezuela, que significa más Venezuela, dice, si algo estoy seguro es que no sabes nada de Venezuela. Veo tus vídeos y en algunos estoy de acuerdo, pero cada vez que hablas de Venezuela demuestras que no sabes nada y que tapas a los socialistas. Bueno, no estoy hablando de Venezuela. Si hablas del socialismo venezolano, estoy en contra de la dictadura venezolana, a la que no considero representativa de ninguna de las ideas, principios o ideales del socialismo. Yo soy socialista, soy socialdemócrata. Ahora, hay que saber de Venezuela para entender que alguien que huye de una dictadura, tu país lo recibe, le da todos los derechos y apoyos necesarios, y que la reacción adecuada no es escupirle la cara a ese país. Dime, ¿qué tengo que saber de Venezuela para explicarme la reacción de muchos de los 200,000 que están protegidos en España y salen a jalear a Vox? Y te voy a decir esto. Yo viví rodeado de refugiados. Los refugiados españoles fueron mi familia y mis profesores y mis amigos. Estuve rodeado por el exilio español. El exilio español como tal nunca salió con la derecha a atacar al gobierno mexicano. Que los podían criticar enormemente y que los hijos, por supuesto, lo criticaron y militaron en contra del PRI. Pero nunca fueron malagradecidos. Los chilenos recibimos a 10,000. La derecha en México quería matarlos. Había gente en Excelsior como Margarita Michelena, que iba de poeta, que promovieron posiciones absolutamente racistas en contra de los chilenos y los argentinos a los que el gobierno mexicano había recibido. Y ellos nunca atacaron al país, ni atacaron ni se pusieron del lado de los enemigos de los principios básicos de México, porque les habían salvado la vida. Uruguayos, brasileños, panameños,
Conozco a todos. Lo que están haciendo algunos venezolanos en España es incomprensible y no necesito conocer a Venezuela para saber que es incomprensible. Su premio Milton. Bueno, estábamos hablando del paguen o mueran, del chantaje de Estados Unidos, de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos a Zambia. Y hubo, quítate de aquí, no, K1T7I, dice lo siguiente: típico de Estados Unidos, siempre robando a los pobres, desde los gobiernos corruptos que hambrean sus países hasta potencias que siempre robaron a países llamados tercermundistas. Toda Latinoamérica es robada por los yanquis. Si te dan la mano, te roban después, y ahora más que nunca tiene que recuperarse de toda la plata que está tirando en la guerra contra Irán a saquear como sea y a quien sea. ¡Wow! Geopolítica a nivel de alguien que no sabe nada de geopolítica. A ver, no te entiendo. Estados Unidos dio asistencia gratuita y solidaria a los países africanos en su lucha contra el VIH-Sida desde que Bush, que no era ningún rojo, estableció el President's Emergency Plan for AIDS Relief, el PEPFAR, en 2003. Estamos en 2026. Aportó sin pedir nada a cambio $110 millones. No pedía nada a cambio, pero obviamente quería tener un prestigio, una buena imagen internacional, vale. Y evitarse, por supuesto, que la pandemia se acercara más a Estados Unidos. El señor aquí comentante, Hugo K1T7I, no se enteró, no se quiso enterar, no aplaudió una acción solidaria que salvó más de 26 millones de vidas solo en Zambia. En toda África, solo en África. Hoy, ese programa, otro presidente lo convierte en una palanca de extorsión y sale el señor con el siempre robando a los pobres, exhibiendo una total ignorancia sobre el tema, una incapacidad de diferenciar incluso gobiernos de Estados Unidos y una absoluta indiferencia ante la complejidad de las cosas. Patético. Si ese es el nivel de crítica a los Estados Unidos, no sé a dónde vamos a parar. Y sobre el tema, y solo porque quería que lo vieran. Esto es sobre Porfirio Díaz y Benito Juárez. No tiene un miserable punto y seguido. Ya no te digo un punto y aparte. ¡Wow! Hay gente que todavía es capaz de sorprenderme de una manera extraordinaria. Esos fueron nuestros comentarios.